Bueno, muy buenas tardes, doctor Carrión. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a estar acá con nosotros reunidos en este conversatorio que para nosotros es muy importante. Buenas tardes para toda la comunidad que está en este momento conectados escuchándonos y esperamos que esta tarde sea muy productiva para todo lo que nos vaya a dar de información el doctor Carrión en el tema del plan de desarrollo y los derechos humanos. Bienvenido a todos. Bueno, entiendo que ya debo comenzar con la exposición a Diela y Jota. Yo pues quiero en principio saludarlos, agradecerles la invitación para participar en este evento. Me parece que es muy importante que la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá siga preocupada por la situación de los derechos humanos en Medellín y en pues la totalidad de los territorios en donde tiene su acción, su campo de trabajo. Quiero aprovechar este espacio, Adiela y compañeros y compañeras de la Mesa de Derechos Humanos, para hacer un reconocimiento al trabajo que han realizado. Yo he tenido la oportunidad de conocer el trabajo de la Mesa desde el año 2013, cuando me desempeñaba como subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, y desde entonces el trabajo que puedo reconocer en ustedes es principalmente un ejercicio de defensa por los derechos humanos en el territorio, de preocupación por servir de interlocutores con la administración municipal para que las problemáticas asociadas a esta temática puedan resolverse en cada uno de los territorios. Entonces, quiero agradecerles, por supuesto, esa constancia, esa perseverancia, felicitarlos. Me honra mucho, Adiela, que me hayan invitado para esta conversación. Antes de continuar, quiero preguntarles si me están escuchando bien. Lo escucho, doctor, perfectamente. ¿Me está escuchando bien, Adiela? Sí, doctor, lo escucho perfectamente. Bueno, entonces yo he traído una presentación, voy a tratar de exponer por espacio de media hora, intentaré ser muy breve, es de todas maneras un tema bastante amplio, traigo una presentación para compartir con ustedes para explicarme mejor en mis ideas. Compartir la pantalla entonces. Estoy compartiendo una pantalla donde les presento a ustedes pues la presentación, el análisis que tengo sobre la línea de las acciones que hay relacionadas con los derechos humanos en el plan de desarrollo Medellín Futuro. Yo quiero en esta presentación trabajar principalmente tres aspectos que me parecen fundamentales para analizar toda la situación que tiene el plan de desarrollo en materia de derechos humanos. En primer lugar, presentar un contexto de lo que ha sido el trabajo por los derechos humanos en la ciudad de Medellín, muy a grandes rasgos,
pero me parece que este contexto es muy valioso para enfocar, digamos, el análisis que vamos a realizar. En segundo lugar, pues muy importante que revisemos cómo está planteado en el plan de desarrollo el tema de los derechos humanos. Y en tercer lugar, las propuestas que a mi juicio considero los y las defensoras de derechos humanos de la ciudad debemos impulsar para que se ajuste el plan de desarrollo a lo que considero yo son nuestras necesidades, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, presentarles a ustedes este contexto. Hago una advertencia, es muy difícil presentar lo que han sido estos 40 años de lucha por los derechos humanos en Medellín de forma breve, entonces seguramente hay una información que es de mucho valor que yo no podré compartir con ustedes, pero sí he seleccionado algunos hitos que me parece a mí son necesario destacar para tratado y cómo ha sido la defensa de los derechos humanos en la ciudad de Medellín. Estos pues, son los siguientes. Bueno, en primer lugar, en los años 80 y 90, sobre todo pues en los 80, después del Estatuto de Seguridad, al final del gobierno de Julio César Turbay, aparecen en Colombia plataformas de defensa de los derechos humanos. El caso de Medellín pues no es ajeno a ella. En Medellín aparecen estas plataformas de especial recordación, es la plataforma del profesor Héctor Abad Gómez, el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, que se movilizó en Medellín buscando que aparecieran y que se entregaran vivos los desaparecidos de la guerra sucia en esa época. En los años 80 aparecen organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos. Nosotros tenemos algunas de ellas todavía en funcionamiento, por fortuna. En los años 90 estas organizaciones se proyectan en los territorios, tienen una altísima incidencia en la defensa de los derechos humanos en la ciudad. Organizaciones como el IPC, como la Corporación Región, son organizaciones que marcaron, digámoslo así, un quehacer social en defensa de los derechos humanos y muchas personas, inclusive algunos de nosotros, de los que estamos aquí en este chat y en este espacio virtual, tuvimos la posibilidad de ver y de sentir el beneficio de su trabajo. Estas organizaciones hoy se mantienen, yo me atrevería a decir que es bastante alto el número de organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos y tristemente en la coyuntura que pues, estamos viviendo actualmente hay una amenaza muy fuerte frente al trabajo que desarrollan las organizaciones en este sentido. Con la Constitución del 91 aparecen también agencias del Ministerio Público muy importantes como la Defensoría del Pueblo, como la Procuraduría General de la Nación, que comienzan un trabajo importante en el tema de derechos humanos, inclusive con figuras de defensoría y de procuraduría en los territorios para hacer la defensa de los derechos humanos, que fueron claves para entender pues como el trabajo que hoy tenemos. Sin embargo, yo creo que al interior del Ministerio Público, ya en este siglo, en la Personería de Medellín hay un hecho fundamental que no puede dejar de mencionarse en este contexto y es el surgimiento de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos. La Personería de Medellín traía un trabajo con un personero delegado en materia de derechos humanos, pero en el gobierno de Sergio Fajardo ese trabajo se convierte ya no en el esfuerzo de una personería delegada, sino en toda una unidad que velaba por los derechos humanos durante 24 horas, los 7 días a la semana, que contaba con una importante atención y cubrimiento en los territorios y que además se encargó de preparar un informe sobre la situación de derechos humanos que se conoce en la ciudad de Medellín desde entonces, ¿cierto? Hasta el año pasado teníamos la presentación del informe de derechos humanos de la Personería de Medellín y es el equipo precisamente que está en lo que hoy se conoce ya como la Oficina para los Derechos Humanos, es ese equipo el que lo prepara, ¿cierto? Esta unidad permanente para los derechos humanos yo creo que en clave de política es fundamental. Recuerden que es una unidad que funciona al interior de la Personería de Medellín, pero gran parte de la financiación con la que funciona la unidad proviene de recursos de la administración municipal, ¿cierto? Entonces es un esfuerzo, digamos, tanto de la personería como de la alcaldía. Muy bien.
En Medellín también aparecen a principios de este siglo las mesas territoriales para los derechos humanos. Una especial connotación tuvo durante la administración de Alonso Salazar la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 6, pero rápidamente otros territorios, otras comunas, la Comuna 7 Robledo, la Comuna 1 Santo Domingo, la misma Comuna 10, otros territorios comienzan a abrir mesas de derechos humanos y más que organizaciones se trata de ciudadanos preocupados por el tema que se empoderan y deciden encauzar un trabajo importante por la defensa de los derechos humanos. Hoy tenemos, entiendo yo, en la ciudad, en todas las comunas y corregimientos, la figura de las mesas, y precisamente son estas mesas las que integran la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá, que es la que convoca este espacio en el que nosotros nos encontramos. Es, por supuesto, una experiencia muy importante que tiene la ciudad de participación ciudadana, de empoderamiento ciudadano de los derechos humanos. La administración de Aníbal Gaviria en el año 2012 y los años siguientes, como resultado del proceso de modernización para la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Secretaría tiene un quehacer muy cercano a lo que y de lo que en esa administración se conocía como la vicealcaldía de gobernabilidad, seguridad y servicio a la ciudadanía, y con la llegada de Federico Gutiérrez a la administración municipal, pues la subsecretaría pasó a ser parte de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, tomó también el apelativo de Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Y hoy por hoy, pues la subsecretaría, creemos que con el interés que tiene esta administración de una la institucionalidad, no puede dejar de mencionarse que desde la administración Gaviria se viene intentando crear una política pública integral en materia de derechos humanos. Es una tarea pendiente, digámoslo así, no fue posible durante la administración de Federico Gutiérrez y pues ahora esperamos que esta administración recupere. Lo que pasa es que en lo que conocemos del plan de desarrollo, en los indicadores, no estamos viendo propiamente pues un compromiso con sacar adelante esta política. Bueno, ¿qué situación? Y esta es la segunda parte del conversatorio, presentado este contexto. ¿Qué situación tienen los derechos humanos en el plan de desarrollo de Medellín Futuro, cierto? Yo quiero decir algo inicialmente, porque pues lo que yo voy a presentar acá es una mirada muy negativa del plan de desarrollo, pero no quiero que quede en la opinión pública la idea de que el plan de desarrollo no tiene cosas buenas, no, al contrario, yo reconozco que este es un buen plan de desarrollo, y es un buen plan de desarrollo por muchas razones. Recientemente en el Consejo de Medellín yo presenté estas 3 razones que ustedes ven en la pantalla, que considero son fundamentales para hablar de por qué este plan es positivo. En primer lugar, hay una recuperación de la política social. La política social se había deteriorado claramente con la administración de Federico Gutiérrez y este plan de desarrollo es un plan con un compromiso social muy grande. Hay una conexión en el plan de desarrollo entre lo que tiene que ver con seguridad, derechos humanos, víctimas y paz. La seguridad y los derechos humanos no son dos aspectos que podamos trabajar de manera aislada, al contrario. Si queremos realmente vivenciar una mirada de seguridad humana en la ciudad, es porque vamos a comprender que la seguridad logra emancipar a los habitantes de la ciudad, pues digamos, de las esclavitudes modernas, ¿cierto? La seguridad humana lo que plantea es la emancipación, la libertad en muchas dimensiones, y eso es por supuesto un trabajo de derechos humanos. Ahora, los trabajos de derechos humanos en Medellín tienen que contar con las víctimas porque los derechos humanos de las víctimas fueron violentados y nosotros tenemos que brindar protección especial a los derechos humanos en materia de reparación integral, en materia de verdad, de justicia, de garantías de no repetición. Todos esos son derechos humanos y derechos fundamentales que tienen las víctimas. Y por supuesto, la paz es posible solamente si conseguimos la garantía de los derechos humanos en el territorio. La garantía de una paz duradera es precisamente que haya uso y goce de los derechos humanos en todas y en todos en Medellín, ¿cierto? Entonces,
está muy bien que este plan integre estos temas. Yo veo con muy buenos ojos que se recupere la política pública de seguridad y convivencia de la administración de Aníbal Gaviria. Esta es una política que se construyó durante gran parte de la administración de Aníbal, pero que Federico decidió engavetar, decidió meterla pues en uno de los cajones de su escritorio, en donde quedaron los temas sociales, en donde quedó la cultura, en donde quedaron las víctimas, y desafortunadamente también allí quedó la política pública que se había construido con un esfuerzo muy importante de algunas universidades, de organizaciones sociales. Seguramente muchos de ustedes hicieron parte de esa construcción. Y finalmente creo que el plan es muy valioso porque hay un compromiso muy significativo del alcalde Daniel Quintero y de su administración con recuperar el proyecto de vida de los jóvenes y de las jóvenes, y ese proyecto es fundamental recuperarlo. Nosotros estamos viendo cómo nuestra ciudad se envejece, y eso con toda seguridad no es solo porque tengamos mejores métodos de planificación, porque las familias se estén reconfigurando, sino principalmente porque llevamos muchos años en donde el número de homicidios de la ciudad afecta principalmente a la población joven. Esta es una ciudad que está violentando a los jóvenes y por supuesto es muy importante que busquemos la protección de los jóvenes. Estos son los aspectos positivos que yo he reconocido en el plan, pero creo que el plan tiene muchas debilidades. Para hacer el plan de desarrollo de una ciudad como Medellín y para estar acompañado por operadores como la Universidad Nacional, por quien tengo todo el respeto porque he sido allí docente durante muchos años, y con la Universidad de Antioquia, pues es un plan bastante débil. Yo creo que allí hay que hacer un llamado de atención a la administración, es un plan mal formulado en muchos de sus aspectos. Yo creo que principalmente en dos. Puede ser que los especialistas en planeación tengan otra mirada, pero yo creo que hay dos debilidades fundamentales en el plan. Primero, hay muchos enfoques que se reconocen, pero no se materializan las acciones con fundamento en esos enfoques. Entonces se dice que hay un enfoque de derechos humanos, pero cuando uno ve las acciones que se están realizando, es como si el enfoque no existiera, por ejemplo. Y en segundo lugar, compañeros y compañeras, el plan es muy débil en el tema de diagnóstico. Pues a mí me sorprende que alguna información que tiene la misma administración no haya servido para crear una teoría sobre lo que sucede en temas como derechos humanos, convivencia, en los temas de seguridad, ¿cierto? Hay mucha información, por ejemplo, del propio SIGS, del Sistema de Información de Seguridad y Convivencia, que no fue tenida en cuenta en la elaboración del plan, y eso pues resulta absurdo, ¿cierto? Yo creo que si algo tiene Medellín es que ha logrado crear unos sistemas de información en algunas áreas de la administración que son valiosos, y por supuesto esa información hay que recuperarla. Entonces yo creo que hay pues debilidades en el tema de diagnóstico. ¿Cuáles son las debilidades principalmente en esta línea de gobernabilidad y gobernanza, que es la que a nosotros nos interesa? ¿Qué debilidades encontré yo? En primer lugar, se afirma que es posible explicar el problema de la seguridad desde la tasa de homicidios o la cantidad de homicidios, desde la cifra de homicidios. Eso es una equivocación. Las organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos durante décadas han estado solicitándole a la administración salir de ese esquema mental, y pues a mí me parece absurdo que incluso textualmente la administración siga defendiéndolo. Yo creo que la seguridad en una ciudad no solo se mide por la violencia homicida, hay otras violencias, algunas de ellas ocultas, que están en la sociedad y que son precisamente otras formas de violencia. La violencia homicida es solamente un componente. ¿Cómo no pretender en Medellín explicar, por ejemplo, qué pasa con la desaparición forzada, qué pasa con las amenazas, qué pasa con la trata de personas? Entonces allí pues hay dificultades. Creo que el diagnóstico se equivoca cuando afirma que hay un cubrimiento del 100% de las necesidades de atención en casos de violaciones y vulneraciones a los derechos humanos. Es posible que por trámite, tanto la alcaldía como el Ministerio Público puedan decir nosotros hemos atendido el 100% de los casos que han llegado, pero claramente las problemáticas de derechos humanos en Medellín no están siendo abordadas en su totalidad, ¿cierto? Entonces allí hay por supuesto una cifra que no es correcta, un indicador que no es correcto. A mí me preocupa que el plan no haya tenido en cuenta los informes que preparan organizaciones sociales como la Corporación Jurídica Libertad, como
los informes de derechos humanos que prepara el IPC o la plataforma de la Coordinación Colombia-Europa, ¿cierto? Plataformas que vienen organizando informes en materia de derechos humanos que son muy respetados en la ciudad y que no son tenidos en cuenta para diagnosticar la situación de los derechos humanos. Esa es una equivocación bastante grave que tiene el plan. Y el uso que hace el informe de la situación de derechos humanos del plan, el uso del informe de la Personería de Medellín es muy precario. Se menciona solo por allí en dos o tres lugares, y la realidad es que la Personería de Medellín ha venido realizando ese informe hace más de 10 años, y si ustedes ven, esos son unos informes muy completos que no solamente tienen diagnóstico, sino que también han teorizado, es decir, han intentado explicar lo que ocurre en la ciudad en materia de derechos humanos y plantean unas líneas de recomendaciones y de compromisos para las instituciones muy importantes. Y lo que yo he encontrado es que el plan de desarrollo pues no hace uso de estos recursos que hay en la ciudad. Por supuesto, la academia también ha realizado un trabajo importante en el seguimiento a los derechos humanos y esto es ignorado en el plan. ¿Qué me preocupa de que el diagnóstico esté mal realizado? Me preocupa porque hay unas situaciones de derechos humanos que, si no están diagnosticadas, pues es evidente que no encontramos acciones para resolverlas. Por ejemplo, los riesgos que tienen los derechos humanos de los defensores y defensoras de derechos humanos, ¿cierto? Los riesgos de violación a los defensores. Nosotros venimos en una cadena de asesinatos y de hostigamientos y hostilidades sistemáticas a los defensores de derechos humanos en todo el territorio nacional. Aquí es claro que hay una sistematicidad y Medellín no es ajeno a ello. El plan tendría que tener un diagnóstico sobre la situación de los defensores de derechos humanos en la ciudad. El plan tendría que hablarnos de amenazas y de extorsión. Prácticamente detrás de todo desplazamiento, detrás de toda extorsión hay una amenaza en Medellín. Las amenazas en Medellín tenemos que comprenderlas. El plan dice muy poco sobre eso, prácticamente las ignora. El plan tendría que hablarnos de desaparición forzada. Este es un fenómeno escandaloso. Aquí hay unas madres y unas hijas que llevan buscando durante años a sus desaparecidos. Hay mujeres desaparecidas que todos los días en las redes sociales se pregunta por ellas, y nosotros no podemos montar un plan sin mencionar qué pasa con la desaparición forzada en Medellín. Esa es una afrenta a las víctimas de la desaparición forzada. El plan no tiene una teoría concreta sobre eso. El plan dice muy poco sobre el desplazamiento forzado intraurbano. Parece concentrarse un poco más en el desplazamiento forzado intermunicipal, pero yo creo que el desplazamiento acá sigue siendo una modalidad de violaciones a los derechos humanos, y el plan tendría que presentar esas fortalezas. El plan tendría que hablarnos de reclutamiento forzado y con cifras, porque la administración tiene cifras y las instituciones, el ICBF y las que han participado de la mesa de lucha contra el reclutamiento forzado han sacado también diagnósticos. Allí se han ventilado muchos diagnósticos, pero el plan desafortunadamente lo que menciona es una noticia del periódico El Tiempo, donde se habla de la amenaza que tienen 60.000 jóvenes en la ciudad en riesgo de ser reclutados, ¿cierto? Y me parece que el plan no ofrece una explicación sobre lo que ocurre con el reclutamiento forzado. Tampoco se habla sobre las bandas y los combos que hay en la ciudad, cuántas son, cuáles son sus modalidades, principalmente de qué manera ese control social está afectando los derechos de las personas. No se habla de eso. En Medellín se ha dicho que hay 260 o más estructuras de esta naturaleza, y el plan tendría que tener un diagnóstico importante en ese tema. El plan nada dice, y quiero pues decirlo con todo respeto por los integrantes de la fuerza pública, pero nada dice sobre las vulneraciones y violaciones a los derechos humanos de algunos integrantes de la fuerza pública. Yo creo, y pues lo dije en mi campaña como candidato al consejo y quiero seguirlo repitiendo, si se quiere construir una solución para el problema de seguridad en Medellín, es necesario revisar lo que sucede al interior de la fuerza pública. Los casos de corrupción al interior de la fuerza pública y los casos de violaciones a los derechos humanos que algunos integrantes de la fuerza pública cometen en la ciudad los tiene que atender. No puede ser que nosotros como ciudad estemos destinando miles de millones de pesos al fortalecimiento de la fuerza pública y no exijamos de los policiales y de los soldados que hay en Medellín protegiéndonos un compromiso decisivo con la garantía de nuestros derechos humanos. Allí hay un tema que el plan no menciona, pero que es un tema central
no solo para trabajar los temas de derechos humanos en Medellín, sino para trabajar los temas de seguridad. Y bueno, yo creo que Medellín es una ciudad que experimenta, por lo menos antes de la contingencia, cada mes acciones colectivas de protesta social. Cada mes hay una reunión pacífica para protestar, y especialmente desde el mes de octubre del año pasado se venían presentando con mucha sistematicidad protestas, en todas estas protestas pues nacionales que tuvimos, y es necesario que el plan ofrezca un diagnóstico sobre las violaciones a los derechos humanos que se presentan en esas protestas, ¿cierto? Y que nosotros necesitamos atenderlas, nosotros necesitamos resolverlas. Y muy poco se habla en el plan de lo que allí se está tratando, ¿cierto? Entonces el plan tiene debilidades de diagnóstico. Ahora bien, revisando el componente en donde está el programa de promoción y en el programa pues del tema de derechos humanos, yo me atrevería a formularles a ustedes estas 6 reflexiones que considero pues son las que reúnen como el análisis que yo tengo sobre el plan de desarrollo. En primer lugar, las debilidades en el diagnóstico, que ya lo hemos explicado, lo tienen ustedes allí en la diapositiva. En segundo lugar, yo creo que lo que realmente está haciendo el plan es mantener algunas acciones en materia de derechos humanos que ya se venían realizando, pero el plan no está aportando nada nuevo en materia de derechos humanos. Y es una oportunidad que pierde la administración de Daniel Quintero y que perdemos como ciudad si no aportamos elementos nuevos, ¿cierto? Si solamente mantenemos lo que tenemos, pues estamos quedando en el mismo nivel de trabajo de los últimos 8 años. No, tenemos que aportar, ser innovadores en materia de derechos humanos también. Muy bien, hay una buena parte de acciones en todo el componente que trabaja el tema de derechos humanos, víctimas, justicia, que son acciones que tradicionalmente vienen funcionando en la ciudad, algunas de ellas inclusive desde la administración de Luis Pérez Gutiérrez, es una administración ya muy anterior. Yo estoy absolutamente seguro que muchos de los que están aquí en este evento no habían nacido cuando Luis Pérez fue alcalde, ¿cierto? Especialmente quienes estudian conmigo en la universidad, pues no tuvieron esa oportunidad de conocerlo. Y hay muchas acciones, por ejemplo, en materia de acercamiento a la ciudadanía, que las menciona el plan como, las presenta como acciones dentro de este componente, y realmente son tareas que ya son tradicionales, en acercamiento a la ciudadanía, en atención a los jóvenes que se encuentran en riesgo, en atención a la familia, a la convivencia. Allí pues hay una mezcla de elementos cuando se habla del tema de derechos humanos. Andrea, yo creo que ya en un momentico ya pues voy a finalizar para que podamos hacer las preguntas, que veo que en el chat ya las personas están sugiriendo esa intervención. Yo creo que el plan no tiene una línea de compromiso directa de fortalecimiento a la labor de defensores de derechos humanos, y eso es muy delicado. Pues el plan se compromete con fortalecer el sistema municipal de derechos humanos, y el plan se compromete con brindar atención. Pero el sistema todavía en Medellín es muy difuso, y lo voy a decir por qué. Porque en Medellín lo único que tenemos del sistema es un decreto en el que se monta el Comité de Derechos Humanos, que aparece en la administración de Federico Gutiérrez. Yo no sé si algunos de ustedes ya participaron en el comité, si la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá tiene allí una importante participación, pero eso es lo único que hay del sistema. Hay muchos otros elementos del sistema que no están montados, ¿cierto? Si estuvieran todos los elementos montados, pues el fortalecimiento a la labor de los defensores tal vez de manera indirecta se estaría impactando. Pero dado que no está el sistema montado en su totalidad, es necesario tener una línea de fortalecimiento a la labor de defensores de derechos humanos. ¿Y quiénes son los defensores de derechos humanos? Pues las mesas de derechos humanos, que deberían ser nombradas de manera específica en el plan, y las organizaciones sociales que defienden los derechos humanos. Incluso yo diría más, las personas que defienden los derechos humanos de manera individual, y que no tienen que estar en una mesa ni en una organización para defenderlos, pero a quienes nosotros como sociedad y como Estado tenemos que brindarles garantías para que desarrollen esa labor. En el tema de víctimas hay un asunto muy complejo, y es que no se aprecia progresividad en la atención a las víctimas del conflicto armado. La ley 1448 ha dicho que la atención a las víctimas tiene que ser cada vez mejor, y el plan no demuestra por qué es mejor
esta atención que la que tenía Federico y por qué es mejor la atención que tenía Federico respecto a de la de Aníbal, con un agravante, y es que la administración de Federico deterioró todos estos programas. Es decir, si el plan mantiene lo que tenía Federico, estamos en una pérdida. No estamos solamente en el nivel cero, no estamos solamente en el punto de equilibrio, estamos en una pérdida, porque la realidad es que Federico Gutiérrez deterioró el tema de víctimas en la alcaldía de Medellín, deterioró el tema de derechos humanos y por supuesto fue un obstáculo para que las labores de construcción de paz se realizaran. Y pues finalmente el plan no se compromete con la construcción de una política pública en el municipio de Medellín. Esa construcción se había venido realizando en la administración anterior y hoy no se ha presentado al Consejo esa construcción. Y pues yo no veo que el plan se articule con la política pública que sí construyó Luis Pérez en la administración departamental el año pasado y que el plan tiene que articularse con esa política pública. De hecho, muchos de los elementos como el tema de defensores de derechos humanos, que son ya un componente de trabajo esencial de la gobernación de Antioquia, hacen falta en este plan de desarrollo. Entonces allí pues hay muchas dificultades. Yo quiero voy a tomarme 10 minutos más, qué pena con ustedes, para no dejar como esta información que me parece importante para explicar lo que tengo que decir sobre el tema. Estas diapositivas están a disposición de ustedes para quienes las necesiten con todo el gusto. Si me envían un correo a jaimecarrion2011@gmail.com o la solicitan a la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá, pues las van a tener a su disposición. Miren ustedes, los derechos humanos están en la línea 5 del plan de desarrollo que habla sobre gobernabilidad y gobernanza. Esa línea tiene muchos componentes. Esa línea trabaja temas de participación ciudadana, de seguridad, de gobernabilidad, trabaja hasta temas de comunicación. Es una línea de mucha complejidad. De hecho, algunos concejales, inclusive del Centro Democrático, Sebastián López ha propuesto que se cree otra línea por la complejidad pues, que tiene la línea por dentro. Y dentro de la línea número 5, el componente número 2 habla de paz, víctimas y justicia transicional. Yo en la diapositiva, en las diapositivas tengo transcritos, copias, copy-paste, como dicen usualmente los estudiantes, esa línea, para no hablar desde especulaciones, sino hablar directamente desde lo que encontramos en el plan, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a encontrar ustedes aquí, compañeros y compañeras? Vamos a encontrar lo siguiente. La línea tiene un objetivo principal que está en estos términos: dinamizar estrategias de construcción de paz territorial con los diferentes sectores sociales y poblaciones para el reconocimiento y tramitación de múltiples conflictos. Entonces, el centro es la paz territorial. El avance de la garantía de los derechos humanos, perdón, del Estado social de derecho, esto es clave y yo lo veo pues precisamente reflejado en la política social, y la promoción mediante la educación para la paz y los derechos humanos para sociedades más justas y seguras para la vida, teniendo en cuenta a las personas, especialmente a las víctimas. Entonces uno tendría que decir, bueno, el plan tiene como centro a las víctimas en este tema, en todo el tema pues en todo este componente, y además de eso en materia de derechos humanos tendría que tener tareas fundamentales como la educación, porque allí lo está mencionando, ¿cierto? Y lo que encontramos es que en materia de educación no hay propiamente un compromiso y que en el tema de víctimas no se tiene progresividad. Hay unos indicadores de resultado, ¿cierto? Allí están pues planteados los indicadores de resultado. Se hablan, por ejemplo, de adolescentes infractores en este tema. Esta es una tarea que se ha venido realizando desde la Secretaría de Gobierno, desde la administración, al menos yo tengo conocimiento desde la administración de Alonso Salazar, no es nada nuevo. Víctimas del conflicto armado que accedan a medidas de atención, asistencia y reparación. Esto pues no es novedoso porque la ley 1448 del 2011 y la política pública de víctimas que existe en el municipio pues ya lo exige. El trabajo con pospenados, que es este tercer indicador de resultados que ustedes ven, la alcaldía de Medellín ha tenido un trabajo con pospenados. Inicialmente estuvo al interior de la Secretaría de Gobierno, en lo que era la Secretaría de Gobierno Local y Convivencia, y hoy creo que está el tema de seguridad, pero esto no es nuevo. Y pues que se atiendan los casos de prevención
promoción y protección, realmente aquí el indicador debería ser la atención de casos de protección de los derechos humanos, ¿cierto? Esto tampoco es nuevo porque, pues, recuerden ustedes que por lo menos la administración municipal está comprometida con recursos directos para proteger los derechos humanos desde la administración de Sergio Fajardo, porque desde allá se está financiando la unidad permanente para los derechos humanos. Muy bien. Y encontramos 4 programas principalmente dentro de este componente. Este es el primero, programa de institucionalidad para la paz y acceso a la justicia. Allí está pues como la descripción, los objetivos, pero yo voy a hablar de los indicadores de producto que son finalmente los que van a medir si el plan se cumplió o no. Y lo que ustedes encuentran allí es intervenciones a familia. Eso me parece a mí que está conectado pues con otras responsabilidades que tiene la Secretaría de Inclusión Social. Fortalecimiento a las comisarías de familia, es un tema de gobierno local y convivencia, es un tema de acercamiento a la justicia. Por supuesto tiene que ver con derechos que están violentados, pero no son una acción directa para fortalecer a los defensores de los derechos humanos o para contrarrestar desaparición forzada o para evitar que hayan más abusos de parte de la fuerza pública en materia de derechos humanos, los temas que estamos de pronto trabajando. Procesos tramitados en relación con los comportamientos contrarios a la convivencia, es un tema de convivencia. Atención a usuarios que acceden a los servicios de casas de justicia, es tema de acercamiento a la justicia. Cupos para la atención de adolescentes en centros de internamiento preventivo, la acogida, es un tema que tradicionalmente ha hecho pues la alcaldía. Este es otro programa, qué pena que lo pasé a la carrera, garantías diferenciales para las víctimas, es un tema fundamental, entre otras cosas porque al interior de la Subsecretaría de Derechos Humanos está la unidad de víctimas, que en realidad, es bueno que ustedes lo sepan, es un equipo de trabajo dentro de la subsecretaría, ¿cierto? Un equipo de trabajo a cargo de un líder de proyecto, que tiene un director técnico, pero que tiene una debilidad institucional bastante fuerte. Tendríamos que precisamente fortalecer ese equipo. ¿Qué encontramos? Indicadores que corresponden con acciones que se vienen realizando. Familias víctimas del conflicto armado que declaran victimización, beneficiadas con protección a la subsistencia mínima, eso es de ley. La alcaldía tiene que brindar ayuda de emergencia siempre que hay una victimización. Me parece pues que no sería un indicador de producto de la línea. Víctimas del conflicto armado beneficiadas con medidas de generación de ingresos. La unidad de atención a las víctimas hace mucho tiempo tiene un trabajo concreto para buscar la autonomía de las víctimas para que ellas superen sus condiciones de vulnerabilidad y hay un paquete de proyectos muy importantes que ya vienen funcionando en esa materia. Y fíjense ustedes que si realmente hablamos de que el número es 3.145 y la meta que se tiene, si la línea base es que el número, este indicador tiene 3.145 y la meta es 3.200, realmente no está creciendo mayor cosa. Víctimas del conflicto armado beneficiadas con medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, igual, la ley 1448 lo plantea y ya la unidad de víctimas lo ha hecho durante mucho tiempo. Casos de riesgo de violación de derechos en el marco del conflicto armado identificados y atendidos con oportunidad, es una obligación pues que tiene inclusive por el derecho de garantía de no repetición, digámoslo así ya la alcaldía de tiempo atrás. Familias víctimas del desplazamiento forzado, retornados o reubicados, realmente la meta que se propone no crece de manera sustancial y este tema de retorno y de reubicación es muy importante. Yo me atrevería a decir que valdría la pena que haya un compromiso de la administración municipal en el tema del retorno, porque acá hubo programas como el de Alonso Salazar en materia de retorno que se mantuvo durante la administración de Aníbal, que fueron muy emblemáticos y por supuesto nosotros tenemos hoy un escenario posacuerdo, digamos, posterior a la firma del acuerdo de paz con las FARC, que permite evidenciar el compromiso para que haya retorno pues a los lugares donde las FARC dejó de hacer una presencia importante, ¿cierto? Entonces, la conclusión pues de este tema de víctimas es que es muy poco lo que se hace. Hay sí un programa interesante, Memoria Histórica, Construcción de Paz y Superación del Conflicto Armado, hay una apuesta específica por todo el tema de memoria. Esto es un trabajo que la ciudad viene haciendo desde la administración de Alonso Salazar. Recuerden que Alonso Salazar comprometió los recursos para el Museo de la Memoria, que fue terminado parcialmente en la administración de Aníbal Gaviria,
y falta pues terminar la mitad del Museo de la Memoria, ¿cierto? Yo me atrevería a decir que gran parte de lo que allí tiene que comprometer la alcaldía es terminar el Museo de la Memoria también, que es una tarea pues pendiente, ¿cierto? Y encontramos acciones vinculadas con la garantía de no repetición, con la implementación del acuerdo, con la atención a personas en reintegración, que ya se venía haciendo con el programa eh, de paz y reconciliación que ha tenido la alcaldía desde la administración, creo que de Sergio Fajardo. Jóvenes participantes en semilleros de convivencia, por ejemplo, es un tema que se ha trabajado desde Jóvenes por la Vida, desde Jóvenes en Riesgo, desde muchos otros programas, y el tema de personas privadas de la libertad y pospenadas, lo que llaman la intervención social en cárceles, que es un trabajo pues tradicional que tiene la alcaldía de Medellín. Cuando yo estaba en la Secretaría de Gobierno, eso estaba a cargo de la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia y de una dirección técnica que era la que agrupaba los temas de juventudes dentro de gobierno, ¿cierto? Y el programa Jóvenes por la Vida, un programa bandera de la administración de Aníbal, invirtió unos recursos muy significativos en ese tema. Esta última diapositiva es la que nos interesa, compañeros y compañeras. Aquí hay, digamos, el grueso de lo que tiene que ver con las acciones en materia de derechos humanos que no son propiamente asistenciales o que no son propiamente responsabilidades que ya tiene que cumplir el alcalde de Medellín por la ley de víctimas o por el acuerdo de paz. Aquí es donde decimos, puede el alcalde soñar cómo cualificar el trabajo de los derechos humanos en Medellín. Entonces, ¿qué encontramos? Las acciones se centran principalmente en el Sistema Municipal de Derechos Humanos, eso me parece a mí muy acertado. El decreto 4100 de 2011, que además es un decreto con fuerza de ley, dice que en todos los municipios se tiene que construir un sistema municipal de derechos humanos, ¿cierto? Entonces allí hay que trabajar pues como de manera muy definitiva. Muy bien. Claro, tiene que orientarse a las acciones de prevención a las violaciones de los derechos humanos, garantizar el goce efectivo de estos derechos, fortalecer las organizaciones de la sociedad civil. Esa es una descripción pues de lo que se está haciendo y todo esto que se va a hacer se tiene que integrar con el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que viene del proceso de paz, que es un sistema que ya está incluso por encima del SNARIP, del sistema que tradicionalmente brindaba la atención a las víctimas del conflicto armado, ¿cierto? Entonces tiene que estar allí, por supuesto, integrado. Y si nosotros vamos a los indicadores, pues vamos a encontrar que se pone como indicador que se implemente el sistema. En realidad, sería muy bueno conocer qué es lo que implica montar el sistema porque hay muchas acciones que deberían ser indicadores para esto. Que se atienda al 100% de los casos de vulneración y de violación a los derechos humanos que se acompañen y que se siga fortaleciendo el trabajo pues de identificación y entrega de cuerpos de personas desaparecidas, seguramente con una doble desaparición que pues entiendo yo es el que está muy centralizado en la recuperación de los desaparecidos, de los antiguos NN o personas con cadáver sin nombre que se encuentran en el Cementerio Universal, ¿cierto? Recuerden ustedes que el Cementerio Universal hace parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos precisamente porque en la administración de Aníbal Gaviria nosotros, entendiendo que era necesario hacer una tarea de búsqueda de la desaparición forzada, lo retiramos de donde estaba, que era la Subsecretaría de Espacio Público, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esto es lo que se compromete, pero no hay nada más en materia de plan de desarrollo y en materia de derechos humanos. Realmente son unos indicadores muy generales y realmente lo que evidencia es que la administración ignora el estado del arte que debería tener la ciudad en materia de derechos humanos, ¿cierto? Si yo le pregunto a las mesas de derechos humanos si algunas de sus propuestas concretas se ven reflejadas en estos indicadores o en este planteamiento inicial de los derechos, de derechos humanos en plan de desarrollo, seguramente me van a decir que no lo encuentran. Y si lo hago con víctimas también, y si seguramente lo hago con el comité, con el Consejo Territorial de Paz, el COMPAS también. Finalmente, vamos ya a dar la palabra pues para las preguntas. Estas propuestas, yo tengo un grupo de 6 propuestas, están en estas 2 diapositivas que quiero compartir con ustedes. En primer lugar,
yo creo que el plan se tiene que comprometer con un indicador que dé cuenta de la construcción de la política pública de derechos humanos. Y creo que el plan debe destinar recursos allí. Voy a hacer un paréntesis. La importancia de que esté en el plan una acción determinada es que el plan de desarrollo tiene a su lado un plan de inversiones y se destinan recursos para cada una de esas acciones, ¿cierto? Entonces, la importancia de que en el plan esté la construcción de la política pública con un indicador es que vamos a garantizar recursos para que se dé esa política y que nos vamos a medir nuestra gestión. Tendría que decir el alcalde y las secretarías que tienen asociado a este tema, nos vamos a medir nuestra gestión cumpliendo ese indicador. Esa es la importancia. Entonces, la construcción de la política pública es fundamental. El objetivo central de la política pública es que tengamos una cultura de respeto a los derechos humanos en la sociedad. Nosotros no podemos construir una política pública para atender violaciones a los derechos humanos, sino para evitar que se den las violaciones a los derechos humanos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tenemos que lograr que cada persona en Medellín sea un defensor o una defensora de derechos humanos y no esté dispuesto bajo ninguna circunstancia a violentar los derechos humanos de nadie. Esa es la cultura política de respeto por los derechos humanos y hacia allí tiene que ir la construcción. Como la construcción va a tardar un tiempo y yo pues entiendo que el documento que terminó la administración de Federico no fue suficientemente bueno para ser presentado en el Consejo y para ser debatido, entonces creo que mientras tanto hay unos programas que utilizaba la administración de Aníbal Gaviria en materia de derechos humanos que yo creo que podrían ayudar a mejorar el quehacer de los derechos humanos en Medellín. La Escuela Municipal de Derechos Humanos, por ejemplo, o el Grupo de Análisis de Información en Derechos Humanos, que cuando nosotros estábamos ya había logrado una articulación con el SIX y se había convertido en un enfoque de derechos humanos al interior del Sistema de Información de Seguridad y Convivencia. Tiene que existir una política, de pronto no pública, pero sí una política clara de fortalecimiento y protección a los defensores de derechos humanos en Medellín. Esa política tiene que estar hoy, tiene que estar hoy. O sea, tenemos que saber quiénes son los defensores de derechos humanos en Medellín que están en riesgo y de qué manera debemos protegerlos, ¿cierto? Cuáles son las acciones y los recursos comprometidos para hacerlo. Y de pronto eso de forma diferencial no está incluido en el plan. Y estas últimas tres propuestas, una ya la mencionamos, es claro que en Medellín se necesita una Secretaría de Víctimas, Justicia Transicional y Posconflicto. El tema de los derechos humanos no puede seguir siendo un tema reconocido de asistencia social, no es un tema de asistencia social necesariamente. Puede que en el tema de víctimas muchos asuntos sean de asistencia social, pero la verdad es que este tema es un tema transversal y lo tiene que tener una secretaría que tenga incidencia sobre las demás secretarías y por eso pues la ubicación en la Secretaría de Gobierno sería pues como deseable, ¿no? Y pues no logrando esa ubicación sería construir una Secretaría de Víctimas y Justicia Transicional y Posconflicto, que es pues como la propuesta deseable para organizar este tema. Yo creo que en materia de construcción de paz, la ciudad tiene que explorar la posibilidad de realizar procesos de paz con los grupos armados ilegales que hay en la ciudad, con las bandas y con los combos. Hacia allá tiene que ir la política de seguridad. Desafortunadamente, con la mera judicialización, nosotros no estamos logrando desmontar estas estructuras. Por más que la judicialización sea agresiva, no se logra el desmonte de estas estructuras y lo que necesitamos entonces es que el Estado busque otras alternativas, así como en el conflicto armado llega un momento en que el Estado tiene que buscar las mesas de negociación para cerrar los conflictos. Asimismo, frente al conflicto urbano que hay en la ciudad, el Estado tiene que buscar en algún momento las mesas de negociaciones. En Colombia y en Medellín específicamente hay experiencias en los años 90. Aquí hubo una asesoría de paz y convivencia, hubo unos ejercicios en los que por supuesto se cometieron errores y se cometieron aciertos, hay unas lecciones aprendidas que realizar, pero yo me atrevería a decir que esta secretaría que estamos proponiendo, que reúne los temas de construcción de paz, pues y los temas de paz territorial, es el componente de posconflicto, tendría allí que tener un trabajo específico para ambientar procesos de paz. Ambientar quiere decir que dentro de la legalidad hay que utilizar todas las herramientas que hoy hay de sometimiento y algunas inclusive de acogida, de acogimiento. Pero también implica que la administración municipal lidere en el país
las transformaciones constitucionales y legales necesarias para que los alcaldes puedan contribuir con la paz territorial de esta manera. Y finalmente, un tema que no es asociado al tema de derechos humanos, pero que es importante mencionar, el modelo de gestión de la administración municipal está hecho un fiasco. Yo creo que Federico Gutiérrez es un alcalde irresponsable porque Federico Gutiérrez, cuando desmontó todo el sistema de vicealcaldías que tenía Medellín, lo hizo pensando que la vicealcaldía era solamente una estructura burocrática y no entendió que las vicealcaldías respondían a unos modelos de gestión que permitía coordinar las acciones de la administración municipal por áreas en una administración, en un conglomerado público como el de Medellín, que es de grandes proporciones, ¿cierto? Bueno, yo estoy dispuesto a contestar todas las preguntas, todos los comentarios. Yo les recomiendo que de este momento en adelante ustedes también formulen las preguntas en el chat porque el chat va dejando atrás algunas y no permite verlas. Entonces sería bueno que cada uno repitiera su pregunta para que las vayamos contestando debidamente. Voy a dejar de compartir la pantalla entonces para los efectos pues de continuar ya con la zona, con la etapa de preguntas, ¿cierto? Que debe tener el espacio. Doctor Carrión, muchísimas gracias por su exposición. Creo que fue muy amplia, muy clara, y esto va a permitir, pues, o ya permitió que algunos ya hayan colocado las preguntas de acuerdo a las dudas que les haya más creado su exposición. Entonces, sí, esperemos entonces hasta donde usted pueda dar claridad a estas inquietudes y ya luego más adelante acordamos pues para otros próximos encuentros. Claro que sí. Entonces, J. Mario acaba de poner ahí en el chat estoy viendo, que podemos ir formulando las preguntas desde ya, ¿cierto? Yo pues veo que hay una pregunta de María Fernanda Pulgarín, politóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, una politóloga en formación, y en ese ejercicio ella pregunta cuál es la complejidad de plantear acuerdos de paz con grupos armados organizados, entendiendo pues la tercerización criminal y el crimen organizado transnacional. Bueno, eso es bien complejo. Yo creo que el reto principal de un alcalde está en lograr la voluntad política y lograr la favorabilidad en la ciudadanía necesaria para emprender una acción principal que es buscar reformas legales y constitucionales en ese sentido, ¿cierto? Sin embargo, así como de pronto planteaba Descartes, parte del método que uno tiene para abordar un problema es partirlo, ¿cierto? Descomponerlo. Yo me atrevería a decir que hoy es posible comenzar a trabajar espacios de conversación con algunos sectores de la criminalidad. Por supuesto, esto requiere una autorización presidencial para hacerlo, requiere seguramente en algunos casos que se suspenda la acción penal frente a determinadas personas con las que alguien se va a reunir, pero es posible comenzar a ambientar con un propósito inicial, que es la desvinculación de jóvenes que estén en riesgo en esos grupos, ¿cierto? Con el propósito principal de recuperar a los jóvenes, ¿cierto? Ahora, si hay estructuras en la ciudad de Medellín que quieren resolver la situación, su situación judicial, con las herramientas que hoy tiene el sistema penal oral, acusatorio, que es un sistema premial, ¿cierto? Que es un sistema que si usted ofrece información, si usted ayuda, el sistema le da a usted la posibilidad de tener beneficios. Si hay estructuras, pues es necesario que desde la administración municipal se den las condiciones necesarias para que eso pase, ¿cierto? Para que eso pase. Y si es necesario acompañar a las familias posteriormente, y si es necesario acompañar con intervención social en los centros penitenciarios a quienes participaron de esos procesos de paz, pues eso se puede hacer y eso es hoy posiblemente legal en Colombia. Pero yo me atrevería a decir, María Fernanda, que el paso principal es la voluntad política y la pedagogía suficiente para que una ciudad como esta lo entienda, ¿cierto? Para que una ciudad entienda que es necesario establecer líneas de negociación con estos grupos y que nos interesa sacar principalmente a los jóvenes que están allí atrapados. Yo lo digo con toda tranquilidad, los jóvenes de Medellín son jóvenes atrapados en sus circunstancias. Yo encontré
muchos jóvenes cuando trabajé en la personería buscando desaparecidos, recuerdo un caso puntual, un joven que encontré en la cárcel que estaba desaparecido, que me dijo, doctor, yo sabía que yo tenía dos opciones en mi vida. La una es que me mataran y la otra es que estuviera en la cárcel. Y estoy en la cárcel y creo que me ha ido muy bien. ¿O usted qué piensa? Me confrontó, me dijo. Y yo le dije, hombre, pues si sus oportunidades eran esas, realmente a usted le ha ido muy bien. Y desafortunadamente eso es lo que nosotros tenemos en la ciudad de Medellín, ¿cierto? Jóvenes atrapados en sus circunstancias y por eso es necesario rescatarlos. El profesor Wilson Quintero, que es un defensor de derechos humanos, integrante del Compás, un saludo muy especial para él también, y una persona que quiere trabajar todos estos temas en el municipio de Bello, nos pregunta ¿por qué en su análisis articula la normatividad nacional y se excluye la departamental, específicamente la ordenanza 12 del 29 de mayo de 2019? Profe, recuerde que uno de los elementos que yo decía que no estaban en el plan visibilizados era precisamente esa ordenanza. El punto de partida que tiene de pronto el plan de desarrollo como hoy está presentado en el borrador del proyecto de acuerdo es el del decreto 4100 del 2011, que es el que habla de un sistema nacional de derechos humanos. Y como usted bien lo señala, desafortunadamente en el plan de desarrollo de Medellín no está incorporado la política pública que construyó Luis Pérez, que es una política pública integral en materia de derechos humanos y que tendría que estar allí integrada. Yo inclusive pues los invito, es muy fácil consultarla porque uno pone Política Pública de Derechos Humanos 2019, Departamento de Antioquia en Google y ahí van a encontrar el documento con todos los elementos necesarios para que ustedes vean cómo se construyó esa política pública. Curiosamente, hombre, Luis Pérez, que fue un hombre que desmontó gran parte de los trabajos que tenía la Secretaría de Gobierno desde Sergio Fajardo, cuando Sergio Fajardo fue gobernador. Luis Pérez respetó la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que hay en el departamento. Esta dirección la tuvo a cargo María Clara Sierra, una persona que ha trabajado muy de cerca el tema de derechos humanos, inclusive en la personería de Medellín, yo fui compañero con ella, y gracias pues al esfuerzo de María Clara y de otros actores, inclusive de la propia secretaria de gobierno del momento, fue posible crear esta política. Yo creo que es un punto de referencia para todos los municipios, profe Wilson, que tiene que ser necesariamente cumplido. Muy bien, Alejandra Arenas, de la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 10. Alejandra, un saludo muy especial, la recuerdo pues con mucho cariño. Alejandra está planteando el tema de la implementación del proceso de paz. Sí, yo preferiría, Alejandra, que el plan de desarrollo tuviese una línea que solamente hablara sobre el tema de la implementación del acuerdo de paz, porque la verdad es que Medellín es una ciudad muy atractiva para que los excombatientes vengan a vivir a ella. Eso ocurrió inclusive en el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia. Recuerden ustedes que a pesar que en Medellín tuvimos al bloque Cacique Nutibara y al bloque Héroes de Granada que se desmovilizaron y que estuvieron acá viviendo su proceso de reintegración, excombatientes de las AUC de los llanos, del norte del país, de otros lugares, vinieron a vivir su proceso de reintegración en Medellín y de hecho se encuentran hoy en Medellín. Entonces Medellín es una ciudad muy atractiva para adelantar un proceso de reintegración y uno esperaría que la ciudad tuviese, digamos, unas acciones más específicas para acompañar. De todas maneras, quiero dejar la salvedad a Alejandra. En ese plan de desarrollo que acabamos de revisar muy a la carrera, ¿cierto? En el plan de desarrollo hay unos indicadores de producto comprometidos con la atención a los excombatientes y a las personas que están viviendo su proceso de reintegración. Bueno, Alberto nos da agradecimientos por la explicación que hemos dado y nos hace pues como una felicitación de parte de Decentes Antioquia y de parte de la Unión Patriótica. Tal vez con Alberto he tenido la posibilidad de compartir en algunas mesas principales a propósito de los días pues en los que se conmemoran los derechos humanos y bueno, me atrevería a decir yo que en el plan se trabaja un tema para las víctimas que pudo ser más específico incluso para
comprometer acciones con quienes en el pasado integraron a la Unión Patriótica acciones específicas. Recuerden que Medellín fue un territorio en donde la Unión Patriótica tuvo un importante papel en la vida política. Acá tuvimos diputados, tuvimos concejales de Medellín. Hoy todavía algunos de ellos sobreviven. Gonzalo Álvarez, concejal de la Unión Patriótica, que siempre recuerdo y que ha intentado por muchos medios volver al Consejo de Medellín y no ha logrado conseguirlo, pero sería una voz muy importante. Y por supuesto debería ser acompañada del Estado para que recuperara su papel en el Consejo de Medellín. Y desafortunadamente Santa María, un diputado de la Unión Patriótica que fue asesinado siendo diputado, evidencia que este fue un territorio fundamental y un territorio donde los integrantes de la Unión Patriótica fueron asesinados. Jenny Astrid nos plantea que se requiere un proceso de diálogo y sometimiento a la ley por parte de los grupos armados en Medellín y el área metropolitana, sí. Jenny, inclusive, quiero decirle algo, yo estuve escuchando atentamente la sesión plenaria de socialización del plan de desarrollo del Consejo de Medellín el pasado sábado y me pareció de mucho valor que un integrante del Centro Democrático, el concejal Luis Carlos Hernández, precisamente planteara la necesidad de explorar caminos hacia este tipo de negociaciones, ¿cierto? Lo encuentro pues con mucho valor porque el Centro Democrático no ha sido propiamente el partido amigo de los procesos de paz en Colombia, pero creo que esa es una propuesta que nosotros en la que tenemos que avanzar y sobre todo, Jenny, decir lo siguiente, es una propuesta en la que nosotros tenemos experiencias que durante los años 90 en la ciudad de Medellín fue escenario inclusive de negociaciones con grupos milicianos, algunas negociaciones con grupos del tipo bandas, combos, acá existía una asesoría de paz y convivencia, aquí incluso, por fortuna, muchos de esos dirigentes hoy sobreviven y podrían apoyarnos en la recuperación de las lecciones que ellos tuvieron en esos procesos, y entonces por eso yo creo que es fundamental hoy reconocer este tema. Un saludo especial para Manuel Augusto Pérez, que nos dice pues que gracias. Alejandro Cometa, un politólogo bien inquieto, yo creo que uno de los politólogos más progresistas que conozco en el departamento de Antioquia, activista y comprometido con la paz como ninguno, nos pregunta cuál consideras será el impacto de la estructuración o no de la administración municipal en temas de derechos humanos. Lo que le entiendo a Alejandro es que me pregunta es ¿qué impacto puede tener el que el tema de derechos humanos se lleve a una modernización municipal y se reestructure la administración municipal en temas de derechos humanos? Yo creo que es un impacto decisivo, es un impacto muy importante. El tema de derechos humanos no puede estar en un nivel de subsecretaría en este momento porque el resto de las administraciones tienen que responderle al subsecretario de Derechos Humanos, ¿cierto? Es decir, el subsecretario de Derechos Humanos es como un personero dentro de la alcaldía, alguien que está todo el tiempo haciendo señalamientos para que se protejan eficazmente los derechos humanos en la sociedad. Entonces, la reestructuración, si lo logramos llevar a una secretaría, o si convertimos la Subsecretaría de Derechos Humanos en una subsecretaría de la Secretaría de Gobierno, que es una super subsecretaría que, digamos, gobierna sobre todas las demás, eso permitiría un cumplimiento mayor de parte de todas las secretarías, especialmente de la Secretaría de Seguridad en materia de derechos humanos. Claro, cuando nació la Subsecretaría de Derechos Humanos, nació dentro de un modelo de gestión diferente. Entonces, yo lo digo con todo el cariño, yo hacía parte de la Vicealcaldía de Seguridad y Gobernabilidad y yo tenía una relación directa con el vicealcalde de Gobernabilidad, el doctor Luis Fernando Suárez, que en materia de seguridad y gobernabilidad era como el alcalde. Entonces, la acción que nosotros teníamos era una acción muy eficaz. Ahora, la subsecretaría hoy está perdida en medio de la Secretaría de Inclusión Social y de las responsabilidades que tiene Inclusión Social de atender a la población más vulnerable, ¿cierto? Entonces, con absoluta seguridad hoy se le quita muy fácil un peso a la Subsecretaría de Derechos Humanos para entregárselo a un adulto mayor y tiene toda la razón de ser que la Secretaria de Inclusión Social lo haga, ¿cierto? O para entregárselo a un niño que está en la calle, tiene toda la razón de ser que lo haga, pero eso no nos puede llevar a olvidar
que el tema de derechos humanos debe ser transversal y debe ser una estrategia de gobierno para toda la administración. Carlos Montoya nos pregunta cómo trabajar el tema de la criminalidad donde existe participación de élites políticas. Ese es un tema complejo en Medellín. Realmente, Carlos, usted puede ser una persona que ha tenido una experiencia en las organizaciones sociales por los derechos humanos y quien es también una persona comprometida con la denuncia sobre la situación de derechos humanos, sabe, digamos, los riesgos que eso implica. Entonces, cuando en Medellín y en Antioquia se ha intentado presentar ese vínculo entre las élites políticas, económicas y la criminalidad, se presenta de manera muy tímida, ¿cierto? Se presenta de manera muy tímida. Creo que fue Jesús Ramírez en la campaña electoral del año 2019 quien lo dijo, hay que establecer con claridad quién tiene nexos con la criminalidad en Medellín. Y son élites políticas. Me pone usted en un terreno muy riesgoso, pero lo voy a mencionar, Carlos, porque creo que hay una responsabilidad con esta ciudad para mencionarlo. Hombre, Federico Gutiérrez nombró a Gustavo Villegas, un hombre que viene de una familia con una presencia en la vida empresarial muy importante. Lo nombró como secretario de Seguridad. Y en el curso de los acontecimientos de aquellos años, Gustavo Villegas terminó siendo un delincuente confeso. Un delincuente confeso. O sea, terminó siendo una persona que confesó ante la fiscalía haber cometido algunos delitos para obtener unos beneficios penales, ¿cierto? Entonces, aquí los nexos entre el crimen organizado y sectores de la institucionalidad y sectores políticos están inclusive dentro de la misma institucionalidad y eso es muy delicado, pero esa es una tarea que se tiene que enfrentar en esta ciudad. Yo creo que a quien hay que empoderar en esta ciudad para que sea posible evidenciar esos nexos, Carlos, sin duda es a las organizaciones sociales. Hay que empoderarlas, porque desde el trabajo de una alcaldía, desde el trabajo de una gobernación, incluso desde el Ministerio Público, desde las autoridades de seguridad y justicia, es muy poco lo que se ha hecho y la ciudad no puede esperar más. La ciudad no puede esperar más. Las organizaciones tienen que estar empoderadas y protegidas para que lo puedan hacer y para que lleven esos casos a las instancias que tengan que llegar, inclusive pues al Sistema Interamericano de Derechos Humanos o a las instancias que contempla pues como la violación de derechos humanos donde deben llegar todos esos casos, pero ese es un tema fundamental. Nosotros necesitamos saber, creo que algún concejal de Medellín lo dijo, hay que comenzar a atacar las rentas lícitas que tiene el crimen organizado en Medellín. Hay que comenzar a atacarlas. Hay unas rentas lícitas. De hecho, algunas son evidentes, se pueden ver en la calle, ¿cierto? No es necesario hacer procesos de investigación para verlas, basta la observación directa porque surgen desde la evidencia. Para construir paz territorial es necesario acabar con la guerra en Medellín. Claro, paz territorial implica disminuir la guerra en Medellín. Yo pues en la presentación que hice en el Consejo hace unos días hablé de guerra y algún compañero, un compañero que ha trabajado también el tema de derechos humanos me decía que por qué hablaba de guerra. Yo les voy a poner esto en consideración. En Medellín hay una guerra entre los grupos que no es nueva. Desde las épocas de Sebastián y Valenciano, por ejemplo, uno veía esa guerra, esa confrontación. Aquí se organizan grupos para ir a combatir con otros. Eso es lo que ocurre con los ejércitos en el marco de la guerra. Un ejercicio de preparación, de planificación y de disposición para ir a la hostilidad, para ir a combatir con otros. Y esas guerras existen en la ciudad de Medellín. Y esas guerras también, desafortunadamente, tienen momentos de altibajos porque van cambiando los líderes de las estructuras criminales, porque en algunos momentos la guerra llega a situaciones o momentos difíciles y hasta las mismas partes terminan pactando para que esa guerra disminuya. Pero eso no quiere decir que la guerra se haya ido. Entonces nosotros tenemos que desmontar la guerra. Desmontar la guerra implica muchas cosas, pero una de ellas, y de la que estamos hablando aquí, es retirar jóvenes y todas las personas que quieran participar, pero mi preocupación principal estaría allí en los jóvenes. Muchas gracias por la pregunta, Jenny Stream.
¿Cómo garantiza una política pública de derechos humanos una cultura de derechos humanos en la ciudad, en el departamento? No la puede garantizar realmente, Andrea. Es una pregunta bien interesante. Yo me atrevería a decir que no la puede garantizar. Lo que puede es promover esa cultura. La cultura es una construcción social, ¿cierto? La cultura es todo lo que nosotros hacemos. Sería una definición amplia de cultura. Esa construcción social depende de nosotros, pero el Estado puede promoverla. El Estado tiene la logística suficiente para impulsarla. Miren, por ejemplo, una cultura de derechos humanos es fácil de promover utilizando las empresas, utilizando el empresariado y utilizando la academia, porque en la academia se está formando una clase dirigente que en nuestra sociedad es quien puede llegar a tener un cartón profesional, y en las empresas hay empresas con miles de personas comprometidas. Entonces esos son actores claves que nos permiten a nosotros crear cultura y comenzar a desarrollar esa cultura. Desafortunadamente en el plan de desarrollo poco se dice del tema de derechos humanos y empresa, prácticamente no se dice nada, pero yo tengo que decirlo, el gobierno nacional tiene construido hace varios años una política pública de derechos humanos y empresa que la alcaldía de Medellín no puede obviar. Y la política pública del departamento de Antioquia, la que hablaba el profesor Wilson Quintero hace un momento, que nos preguntaba por ella, tiene un capítulo especial sobre derechos humanos y empresa. Entonces, los empresarios tenemos que traerlos a este tema, para muchas cosas, entre otras para la construcción de la política que está planteando pues Andrea. José Tortúa nos pregunta, es miembro de la Mesa Ecuménica por la Paz. Delicado lo de las muertes sistemáticas de líderes y lideresas. Sí, yo creo que, pues yo no sé, pero para mí ha sido evidente en los últimos años, desde el acuerdo final, que la situación de defensores necesita medidas específicas para ser atendidas. Yo no entiendo por qué en el plan de desarrollo no existen medidas específicas para proteger a los defensores y las defensoras de derechos humanos. Es que prácticamente cada semana estamos viendo caer líderes en muchos territorios y nuestra ciudad y nuestro departamento no han sido ajenos a ellos. Es más, nuestra ciudad podría ser el lugar de albergue para muchos de ellos, por supuesto. ¿Qué opinas de las mesas de derechos humanos que son habitadas por personas depredadores del recurso público que le impiden a otras que puedan participar? Una pregunta muy interesante, Jenny. Cuando nacen las mesas de derechos humanos en Medellín, nacen muy cerca del programa de planeación local y presupuesto participativo. Entonces, en los territorios se comienza a concebir la idea de que las mesas de derechos humanos pueden tener una incidencia importante en la ejecución y en la priorización de los recursos del presupuesto participativo, ¿cierto? Eso puede de alguna manera distorsionar el trabajo de defensor de derechos humanos si se vuelve dependiente estrictamente de esos recursos, de pretender ejecutar o priorizar o incidir sobre esos recursos. Y es una problemática que tiene que intentar resolver la administración municipal. Yo no sé si para ustedes que participan de este conversatorio es claro un enfoque del que han venido hablando las ciencias sociales, especialmente el trabajo social en los últimos años, que se llama la acción sin daño. Las mesas de derechos humanos son acciones que se realizan, pero pueden tener daño. El hecho de que uno esté trabajando por los derechos humanos no quiere decir que con su acción no esté realizando daños. Esa es la reflexión que mueve a la acción sin daño. Entonces yo me atrevería a decir que hoy es muy importante en las mesas tener enfoques de trabajo de acción sin daño precisamente para que las mesas no se conviertan solamente en estructuras dependientes para la ejecución de recursos. Pero tampoco estoy diciendo que las mesas no deben tener incidencia en esos recursos, no. No, porque al contrario, la mesa tiene que buscar que muchos de esos recursos se canalicen en favor de los derechos humanos de su territorio, ¿cierto? Pero no pueden depender ni se puede convertir eso allí en un espacio de depredación, como está mencionando Jenny Astrid, en un espacio de depredación entre las mesas para quedarse con esos recursos. Ahora, si me lo permite Jenny, yo le diría algo un poco más amplio. Y es, en Medellín necesitamos revisar el presupuesto participativo, la planeación local y el presupuesto participativo. Yo creo que el presupuesto participativo está generando muchos daños en las ciudades, mucho tipo, y me parece que ha sido poco evaluado
para frenar, para contener esa acción con daño que puede tener el presupuesto participativo. ¿Por qué no nos has ayudado la administración en la coordinación con organizaciones mundiales de derechos humanos? Necesitamos estar alineados y transversalizados internacionalmente. Sí, yo creo que el trabajo de los derechos humanos tiene un gran componente en el campo internacional. Liliana Jaramillo, gracias por su pregunta, un componente en el campo internacional que tendría que buscarse inclusive desde el plan de desarrollo, es decir, un desarrollo de los actores sociales que defienden los derechos humanos es que logren esa conexión. Hoy por hoy, en Medellín, quienes tienen esa conexión son organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos muy tradicionales. Eso uno encuentra, por ejemplo, a Forjando Futuros o al IPC. Son organizaciones que trabajan muchas veces con recursos de cooperación internacional. Pero nosotros necesitamos conectar la totalidad de actores que defienden a los derechos humanos con esas oportunidades. Y dejo pues la claridad, Liliana, no es un asunto solo de recursos. Es también de hermanamiento, es también de intercambio de conocimiento, es también de reconocimiento, es también de lograr que desde esas instancias internacionales se brinden canales de protección a los defensores de los derechos humanos en Medellín. El trabajo, por ejemplo, de brigadas de paz en el mundo, la protección sin armas a los defensores de derechos humanos es perfectamente deseable. Yo me escandalizo cada que veo pues un defensor de derechos humanos lleno de escoltas, porque digo, hombre, este es un defensor que promueve los derechos humanos, pero que está dispuesto a que su escolta quite la vida o que su escolta pierda la vida por defender su derecho humano, ¿cierto? Eso encierra una gran contradicción en la defensa de los derechos humanos. Liliana plantea que no se necesitan secretarías, pero yo la invito a hacer esta reflexión, Liliana. Hoy tenemos unas tareas puntuales en el tema de derechos humanos porque nació la subsecretaría. De otra manera, esas tareas no estarían allí. La secretaría es muy importante. Los invito a reflexionar también sobre esto. Una administración municipal es un conjunto de muchos actores. De pronto el más importante de ellos es el alcalde. Pero todos esos actores buscan recursos para impulsar sus programas. Y hay una clara tensión en la lucha por esos recursos. Hay un litigio entre los secretarios, los ordenadores del gasto, por esos recursos. Hay una clara tensión. Y cuando uno tiene la posibilidad de que su tema, su trabajo, tenga un doliente dentro de la administración, eso permite mayor inversión pública en estos temas. Por eso, cuando nace una gerencia para fomentar el tema de la movilidad inteligente, se comienza a desarrollar esa política. Por eso es tan importante que nazca una gerencia para hablar sobre el tema de niñez, como existe en la administración municipal, o el tema de adulto mayor, o el tema de, no sé, los problemas asociados a un territorio como el centro, porque esos dolientes ayudan a llevar recursos y a fortalecer. Nosotros no debemos tenerle miedo, Liliana, al crecimiento del Estado. Nosotros somos una sociedad muy compleja, una sociedad que experimenta un conflicto armado, que experimenta unas problemáticas sociales muy amplias, y eso hace que nuestro Estado no tenga que ser un Estado débil, un Estado mínimo, ¿cierto? Yo pues soy liberal en mis ideas políticas y reconozco el valor que tiene el Estado mínimo, pero también si es un Estado que tiene la responsabilidad social suficiente para crear las transformaciones que necesita la sociedad. Entonces, no deberíamos tener miedo. Lo que pasa es que se nos ha presentado que el crecimiento del Estado es negativo y puede serlo en parte porque implica mayores recursos para destinar al funcionamiento del Estado, pero también implica que nazcan políticas, que nazcan acciones, que hayan responsables, que hayan dolientes, y todo eso nos sirve pues a estos temas. Claro, sí. En esto cuando Jenny Astrid presenta pues como las preocupaciones por lo que podría significar un proceso de diálogo, de sometimiento real con los grupos armados, no puede ser un proceso como el de justicia y paz, claro que no. Claro que no, nosotros tenemos que buscar alternativas para crear realmente condiciones, ¿cierto? Crear realmente condiciones que permitan la reintegración de los jóvenes. Y eso implica, Jenny, tener, me parece a mí con mucha fuerza,
un compromiso con las segundas oportunidades, ¿cierto? Hay que buscar las segundas oportunidades para las personas, ¿cierto? Se cometen unos errores en una primera etapa de la vida y posteriormente es posible reconvertir, transformar esa vida y recuperar ese proyecto de vida, ¿cierto? Entonces eso implica allí un compromiso muy fuerte para transformar ese proyecto de vida. Desafortunadamente en la Ley de Justicia y Paz se logró desmovilizar de manera muy significativa a las 36 estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia que se desmovilizaron, pero no se hizo un acompañamiento mayor. Incluso Medellín fue una ciudad donde los homicidios de excombatientes fueron muchos. Aquí murieron buena parte de los excombatientes, no solo de la ciudad, sino de otros lugares que se desmovilizaron. Otros cayeron de nuevo en la actividad criminal y fueron capturados o fueron dados de baja inclusive por el mismo Estado, y haciendo parte de bandas criminales o de lo que llamó la Organización de Estados Americanos bandas emergentes, ¿cierto? No hubo un acompañamiento suficiente, ¿cierto? Aunque el programa de paz y reconciliación trató de hacer un acompañamiento muy bueno, es un programa modelo, de hecho, el modelo que hoy tiene la Agencia Colombiana de Reintegración es el programa de paz y reconciliación. Bueno, les agradezco a Yané, a Alejandro, Jessica Becerra, abogada en formación de la Universidad de San Buenaventura, dice: aportar a la convivencia ciudadana y la cultura de derechos humanos en la ciudad a través de mayor apoyo en las labores adelantadas desde las mesas comunales. Claro, las mesas tienen que recibir apoyo para que puedan tener mayor incidencia. A propósito de la pregunta de Jessica, yo quiero mencionar lo siguiente, que es importante. Miren ustedes, si algo destaco yo de la anterior administración en derechos humanos es que realizó una formación en el nivel de técnica para algunos defensores de derechos humanos de la ciudad. Y yo creo que eso es muy importante continuarlo. Eso es muy importante continuarlo. Pero sobre todo, si ya tenemos a los defensores de derechos humanos en un nivel técnico, o algunos de ellos, tendríamos que buscar la empleabilidad de esos defensores de derechos humanos, ¿cierto? Porque de esa manera los empoderamos más y podemos hacernos a un equipo de defensores de derechos humanos que pueden crear un impacto muy importante en los territorios de la ciudad. Pero desafortunadamente, Jessica, pues eso no se ve en el chat. Bueno, hay también una pregunta de David Nieto Zapata, mi compañero político, o en la vía política. ¿Qué opinas del nombramiento del hijo de Jorge 40 como nuevo coordinador de víctimas en Mininterior? Se sale pues, David, del interés que nos reúne en esta tarde, pero tendría que decir que no estoy de acuerdo con ese nombramiento. Creo que es una afrenta a las víctimas. Me parece que el nombramiento de él y el de algunos otros funcionarios que están a cargo de temas que comprometen a las víctimas ha sido muy, muy desafortunado. Jorge 40 es un protagonista de la guerra en Colombia que creó un especial daño a las víctimas del conflicto armado. Pues Jorge 40 ordenó, por ejemplo, la masacre del Salado, ¿cierto? Es una masacre que movió hasta la sensibilidad de la W y de todo el país. Y pensar pues que su hijo es hoy quien dirige el tema de víctimas, yo creo que no ofrece la confianza suficiente para el proceso de reconciliación que debemos emprender con las víctimas. Eso no quiere decir que él no tenga derecho a trabajar, eso no quiere decir no. Eso quiere decir que desafortunadamente hacemos parte de una familia y esa familia también nos marca. Y si él se ha pronunciado de que su papá está injustamente procesado por la justicia por esos hechos, pues con mayor razón eso no brinda garantías frente al derecho a la justicia a las víctimas. Entonces, David, compañero, allí hay una equivocación radical de Iván Duque. Javier Cifuentes nos dice: recordemos que la propuesta que se le hizo a la administración cuando la Subsecretaría de Derechos Humanos se separó de gobierno era que se construyeran Secretaría de Despacho de Derechos Humanos. Bueno, eso que planteas, Javier, es fundamental. Qué bueno que ya esa propuesta se ha hecho. Y sería muy bueno, me parece a mí, que la mesa de víctimas del Valle de Aburrá y las mesas de los territorios presenten esa solicitud por escrito, ¿cierto? Esa es una solicitud, reiterar que existe esa necesidad en la ciudad y creo que es perfectamente válida. Se puede pues soportar, sustentar, argumentar desde muchos niveles. Bueno, no sé si de pronto vamos dejando ahí porque pues vendrían otras
Otras preguntas. Claro, Jenny Astrid plantea el tema de las segundas oportunidades y el sistema carcelario. Ese es otro tema, Jenny Astrid, al que le hace falta mucho desarrollo en el diagnóstico, en el plan de desarrollo, el problema carcelario que tenemos y el problema de que las estaciones de policía se hayan convertido en centros transitorios de retención. Allá hay una situación de violación a los derechos humanos muy delicada y el plan de desarrollo pues plantea la construcción de una cárcel, pero yo me atrevería a decir que debe plantear algunas acciones más inmediatas, de mayor respuesta a ese problema, ¿cierto? De mayor respuesta a ese problema, porque allá hay una condición humanitaria y de mínimo vital comprometida. Muy bien, el profesor Wilson Quintero nos menciona también pues como todo el tema de principios rectores de derechos humanos y empresas. Sí, es un tema viejo, profe, que deberían conocer pues como quienes trabajan el tema de derechos humanos. Hay una pregunta interesante, voy a leer la de Humberto Tobón. Un saludo muy especial para Humberto, gran defensor de derechos humanos. Dice, los jefes ya judicializados de la oficina y otras estructuras que lideran organizaciones criminales, bandas y demás desde la administración pasada, vienen proponiendo un desarme y entrega de unos 5.000 jóvenes. Sí, señor. Y eso es importante que tenga una respuesta de parte de la administración municipal y el gobierno nacional, Humberto. El clan Úsuga, al final del gobierno de Juan Manuel Santos, también mencionó su interés por buscar alternativas para salir de la guerra, y el gobierno de Juan Manuel Santos creó una ley, pero una ley completamente deficitaria, una ley que no servía, que no le ofrecía lo suficiente a ellos para que pudiesen vincularse de nuevo a la sociedad civil y por supuesto resolver los problemas con la justicia. Entonces allí hay que ser conscientes de que esta no es una propuesta solamente que puede encauzar la administración municipal, sino que también en la criminalidad hay una manifestación de voluntad muy importante que es la que nos está señalando Humberto. Piden ser llevados a centros carcelarios dignos y oportunidades de estudio y trabajo para obtener beneficios respecto a las penas a pagar. De esto hay documentos enviados al expresidente Santos y se busca ambientar acercamientos con Federico Gutiérrez, pero la respuesta fue cero negociación. Claro, la actitud de Federico Gutiérrez frente al proceso de paz con las FARC imposibilitó que tuviese una actitud favorable frente al proceso de paz con la criminalidad organizada. Eso fue claro durante esa administración, Humberto, y la verdad es que hubo que hacer un esfuerzo mayor para que Federico Gutiérrez permitiera instalar el COMPAS, ¿cierto? Que es el Consejo Territorial de Paz, que de hecho tendría que funcionar en Medellín por acuerdo desde finales de los años 90, y solo ahora, a raíz de una iniciativa de la concejala Aura Marlene Arcila y de la concejala en su momento Luz María Múnera, fue posible reactivar. Pero a regañadientes hizo pues la instalación del Consejo Territorial de Paz y no fue mayor importancia la que le dio a este aspecto. Yo creo que el Consejo Territorial de Paz, Humberto, tiene que ser el paquete, la batería de líderes que nosotros tengamos para hablar de paz en el territorio. Y ellos tendrían que ser una pata, sin duda, de una mesa de negociación de este tipo. Tienen que ser parte en esa mesa de negociación. Y ya los tenemos elegidos y tenemos es que empoderarlos y ayudarlos a que puedan realizar un buen trabajo. Muy bien. Bueno, creo que hemos respondido a Diela y compañeros de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá un buen número de preguntas. Yo les agradezco mucho pues por la invitación, los felicito por continuar trabajando por los derechos humanos en Medellín. No me cansaré de decirlo, Adiela y demás compañeros, la lucha por los derechos humanos es la empresa más importante del país y es la única empresa que nos puede llevar a tener unas condiciones de paz duraderas en el país. Detrás del conflicto armado colombiano, que es la enfermedad social más difícil que hemos enfrentado como sociedad, lo que hay es la violación a los derechos humanos de muchos sectores. Entonces, si nosotros seguimos avanzando
en la defensa y en la protección de los derechos humanos, con seguridad estaremos construyendo una paz duradera y estable en este país, y eso es lo que nosotros queremos dejarle a nuestros hijos, y esperamos nosotros también algún día disfrutar. Desafortunadamente, yo me atrevería a decir que quienes estamos en este chat, como se dice pues siempre, no hemos disfrutado un solo día de paz en la historia pues que hemos vivido de la República de Colombia. Entonces, pues yo dejaría ahí, les agradezco mucho a todos y a todas por la paciencia, espero no haber sido muy rápido, pero como nos demoramos tanto para iniciar, traté pues como de coger buena velocidad para hacer una presentación lo más completamente posible del análisis que tengo en esta materia. Entonces, les agradezco mucho a todos y a todas, me alegra ver tantos amigos, compañeros juntos pues en este espacio, y muchas gracias a Diela. Doctor Jaime, pues en nombre de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de la Urrá, que es la que articula todas las mesas, las 16 mesas y de los 5 corregimientos, y 16 mesas de la comuna, igual que las organizaciones, colectivos y comité que la conforman y están trabajando articuladamente, le agradecemos inmensamente. Nos quedan muchas claridades y lo que venimos haciendo, doctor, para las políticas públicas necesitamos que sea un hecho, ya usted lo menciona, la cultura del respeto por los derechos humanos, que esto, sin haber una política pública, es lo que nosotros estamos haciendo en los territorios, sensibilizando a una comunidad que es tan importante. Todas estas preguntas que hicieron, así no hayan sido de la mesa, pero son personas interesadas en hablar del tema de derechos humanos, en hablar de la prevención, de las estrategias que no se ven en el plan de desarrollo y que es tan importante. Doctor Carrión, y para todos, este es un inicio de un proceso que queremos mostrar en nuestra ciudad de Medellín, esta articulación con la academia, la sociedad civil y todas las organizaciones que se quieran ir conectando a mirar, a ver la necesidad tan grande que tenemos y cómo ir dando solución. Usted dio respuestas muy claras a todas estas inquietudes y la invitación de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de la Urrá es no nos alejemos, quedemos siempre hasta ver cómo se consolida y cómo vamos a quedar en el plan de desarrollo. A esta comunidad que estuvo presente, darles las gracias por las preguntas. Creo que fue muy diversas las preguntas, las inquietudes, y usted fue muy claro en darlas. Doctor, nos resta decirlo, como lo digo, en nombre de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de la Urrá, darle las gracias y a la comunidad que esté pendiente y seguirnos en la página de la mesa, en las redes, en el Twitter y todos estos medios para poder recibir sus inquietudes, recibir sus aportes y bienvenidos a trabajar unidos por esta Medellín que tanto queremos. Muchas gracias comunidad, muchas gracias doctor Carrión. Bueno, a ustedes muchas gracias, Adiela. Yo como politólogo, pues muy complacido de ayudar a comprender un poco más un fenómeno, advirtiendo que uno tiene pues muchas falencias y muchos aspectos por mejorar, pero el propósito es ayudar a comprender. Entonces, muchas gracias, Adiela, y de nuevo felicitaciones por la organización de este espacio y por la perseverancia en el trabajo. Bueno, que estén muy bien todos. Gracias, que estén bien, chao, hasta luego.